La portada primera no me gustó, la segunda me encantó. Así que a Alana me le dan el piropo cuando llegue. Pero es interesante que para muchos el hablar de Jesús es hablar de libertad, es hablar de salvación, es hablar de una vida nueva. Pero para otros, en el contexto de la etapa de la juventud, pareciera que hablar de Jesús es hablar de cadena, hablar de prisión, hablar de obligación, hablar de estar sometido a un yugo. Pareciera como que el concepto va variando dependiendo la edad en la que nos encontramos o el momento en que estamos viviendo. Entonces yo me hacía la pregunta cuando meditaba en esto, ¿qué es Jesús? ¿Es tirano? Pues libertador. Porque cuando lo vemos desde el punto de vista de ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? Y entonces en esta iglesia no solamente tengo que ir, sino que le coge también con que sean 2 cultos. ¿Por qué tenemos? Oye, él dice que son 3, ya yo se lo he dicho. Él dice que son 3 porque él cuenta la escuela dominical como un culto también. Regularmente pensamos, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Y encima tenemos que ir 2 veces. Esa pregunta la hacemos cuando entendemos que a quien le estamos sirviendo no nos trae libertad, sino esclavitud. Entonces nos seguimos preguntando, ¿por qué yo tengo que orar por todo? ¿No puedo yo acaso hacer lo que quiero, cuando quiera, donde quiera? ¿Dirigir mi vida como yo entiendo que es lo mejor? ¿Por qué tengo yo que orarle a Dios? La oración da dependencia y yo no quiero depender de nadie. Si dependo de Él, significa que Él es el que está trazando la pauta de mi vida y yo no quiero que nadie trace la pauta de mi vida. Esas preguntas nos hacen ver a Dios, nos hacen ver a Jesús como un tirano. Y cuando las Escrituras nos dicen, y también tengo que dar gracias por todo. O sea que no es mi propio esfuerzo con el que trabajo. No soy yo el que se faja para hacer cada cosa. ¿Por qué yo tengo que darle las gracias a Dios? Porque yo tengo que darle gracias a Jesús. Observen cómo la mirada y las preguntas tienen detrás un trasfondo. Cuando vemos a Jesús como un tirano, nos hacemos esas preguntas. Cuando vemos a Jesús como libertador, lo vemos desde otro punto de vista. Y entonces ese Jesús es tan tirano que encima dice que si yo me convierto me tengo que casar con una mujer creyente. Y yo no me puedo casar con quien yo quiera, yo no puedo tener la novia que yo quiera y donde yo quiera y cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Sí, Lizalito, respóndele. Esa es la pregunta que nos llega y empezamos a ver a Dios como malo. Porque no puedo tener esa vecinita que se ve tan bien. O ese vecinito que tiene ese pelo. Ella se está riendo porque Josué hizo así. Y la vecina pasa y ve a Josué y le dice, fui, chocolate. Y el vecinito pasa y ve a Lisangi y le dice, no voy a decir lo que le dice. Morena, si tú necesitas sol, aquí estoy yo para alumbrarte. Y mi papá me dice, no, si tú eres creyente, acuérdate, en la iglesia hay de todos los colores, señores, miren, blanquita, morenita, prietecito como yo, canela, mira ese pelo de Clary. Y si buscamos los varones, mira qué negro más lindo, mira el pelaje de José. Pero regularmente, ¿qué pensamos? Desde que nos dicen, si tú amas a Dios, tienes que buscar una mujer que ame a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el Evangelio que imponerme eso? No lo vemos como un bien muchas veces. ¿Cómo lo vemos? Como imposición, como esclavitud, como tiranía. ¿Por qué yo tengo que hacer todo en mi vida para Él? ¿Por qué yo tengo que presentarme delante del Señor? Bendice mi trabajo, bendice mis planes, bendice aquello. Cuando vemos a Dios bajo la lupa de esas preguntas, no vemos a Cristo como un libertador, no lo estamos viendo como alguien que liberta, lo estamos viendo como alguien que esclaviza. Y tristemente,
No lo decimos, pero es la visión que hay detrás de nosotros cuando cuestionamos todo aquello que Dios dispone en su palabra para nosotros en el Evangelio. Cuando cuestionamos todo eso, lo que estamos diciendo es, no es eso lo que yo quiero. Yo quiero tener libertad. Pero tu libertad no es libertad, es esclavitud. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Libertador o tirano? Si no puedes responder esa pregunta, déjame primero definirte qué es un tirano. El diccionario dice que un tirano es aquel que abusa del poder, que gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones legales y normalmente actuando de forma corrupta y cruel. Vuelvo y te pregunto, ¿qué es Jesús? ¿Libertador o tirano? ¿Es cruel para contigo? ¿Te gobierna de manera dictatorial? Para poder responder esa pregunta con sinceridad, entonces tenemos que ver 4 elementos. El primero de ellos, ¿cuál es o cuál era tu condición? ¿Cuál era o cuál es tu condición? Vamos a definir cómo te encuentras hoy o cómo te encontrabas si ya eres creyente, para que tú puedas responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Es un tirano o es un libertador? ¿Quién me lee el pasaje que está ahí? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de todo el que no tiene a Cristo. Ahora pregunto yo, en esa condición, ¿eres esclavo o eres libre? Es importante que te haga la pregunta, para que tú puedas comparar el estado luego de ahí. Este pasaje revela al menos 3 elementos fundamentales. Tú eres un pecador. Estabas muerto en tus delitos y pecado. Tú eres un pecador. En segundo lugar, tú habías amado a este mundo. Fíjate cómo dice, te habías asemejado a este mundo y caminaste conforme a todos sus placeres. ¿Es libre un hombre que vive subyugado bajo el poder del alcohol? ¿Es libre una mujer que vive subyugado a la lengua chismosa? ¿Es libre? ¿Es libre aquel que vive para satisfacer los deseos de su cuerpo? Es una pena. En estos días veía un chico en el taller donde voy, que él trabajó casi un mes como un animal para comprar unos tenis Jordan. Unos tenis Jordan. Esa es su esclavitud. Ponerse unos Jordan. Un mes de trabajo para unos Jordan. No, pero ya me hay que amarrarme. Eso es esclavitud. Vivir para los deseos de la carne. Caminar conforme a tus placeres. Y dice, y andaban en los deseos de la carne. Y Efesios Gálatas capítulo 5 versículo 19 habla de cuáles son esos deseos de la carne. Dice claramente cuáles son esos de la carne. ¿O usted cree que estar subyugado sobre el mundo, el vicio de las drogas, es libertad? Esa es la libertad que muchos quieren, para hacer lo que a ellos le conviene, lo que ellos creen que le conviene. Entonces, en el estado real en que tú te encuentras, es un estado de esclavitud, pero Cristo no está ahí. Cristo no está ahí. Gálatas capítulo 5 versículo 19 nos dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachero, orgía, todas cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no verán el reino de Dios. Porque están donde? Esclavizados. La pregunta o el segundo punto sería, ¿quién te gobierna? A la luz de cuál es tu estado, lo segundo sería preguntarnos, ¿quién nos gobierna? Yo no quiero el evangelio es para tirano, el evangelio es difícil, el evangelio, me obligan a ir a la iglesia, quieren que me busque una novia evangélica tan buena que está la vecina. O la amiga de mi prima, o la compañera en la universidad. Las chicas por lo menos son un poquito más discretas que los varones. No lo dicen, pero igual lo tienen en su corazón, ¿verdad? No lo dicen, pero igual lo tienen en su corazón. Idolatría. ¿Quién te gobierna? Si permaneces en ese estado de muerte espiritual, la pregunta es, ¿quién te gobierna? Y lo que ya hemos gustado la benignidad del Señor, podemos mirar hacia atrás y decir también, ¿quién nos gobernaba? Y es interesante este pasaje porque fíjense cómo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el texto que estábamos leyendo en Efesios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú no estás con Cristo, tu amo es el diablo. Él te gobierna. Y tú estás sometido a la esclavitud de Satanás. No, pero yo no lo veo así. Es que no importa cómo tú lo veas, es como lo dicen las Escrituras. O tú estás en un estado de vida o estás en un estado de muerte. Y en el estado de muerte solo gobierna uno. Y las Escrituras lo dicen reiteradamente. Observen cómo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y observen el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién? El Dios de este siglo. Quien lo mantiene real y efectivamente a ustedes sin haber conocido a Cristo bajo un estado de esclavitud. Y ese estado de esclavitud, ustedes no van a desear lo bueno, no van a querer ir a la iglesia, no van a querer buscar dentro de la iglesia una compañía para su vida. Usted no va a querer estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás cegó tu entendimiento. No quiere que tú entiendas. Y mientras te permanezcas cegado, nada de lo que se haga en la iglesia para ti será interesante, bueno o valioso. No lo puedes entender. Ustedes han visto cuando uno toma un vaso para que no salga, crean esos ungüentos y lo tapan bien para que el olor se conserve adentro y no salga. Nunca lo han hecho. Cuando preparan los aceites, se mezcla la hierba, el aceite de oliva, toda esa cosa y luego se le pone un plástico y encima de ese plástico la tapa y el propósito es procurar que ninguno de los gases dentro del vaso salgan. Por lo tanto, usted podrá hacer lo que sea y ahí no va a entrar nada. Esa es la idea. Cegó, tapó el entendimiento de los incrédulos. O sea, lo evitó ver todo lo que pueda ser bueno. Por eso es que en ese estado de esclavitud, nada de lo que se haga en la iglesia es bueno. Por eso cuestionamos tantos a Dios. Por eso cuestionamos tanto a Dios. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que pedirle a Él? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios es malo, un tirano, mira cómo me tiene. Pero claro, eso es Satanás diciéndote una y otra vez, Dios no es bueno, mira eso. Tu papá, tu mamá en la iglesia y mira cuánta necesidad tú estás pasando. Yo te digo, sí, mira para África para que tú veas si Dios ha sido bueno contigo o no. Es muy fácil verlo solo desde nuestro punto de vista. Yacel no quería comer ahorita. Y yo le pregunto, ¿y tú por qué no quieres comer? Ah, porque eso no era lo que yo quería. Ah, interesante. Eso no era lo que tú querías. ¿Y qué tú querías? Ah, yo quería codito. Oh, qué interesante. Tú y yo necesitamos ver un video para que tú veas cómo en el África la gente
No pide lo que quiere, se come lo que hay. Así que usted, mi querido amigo, se comerá lo que está en la mesa. Porque no habrá codito ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que no te comas eso. Nos quejamos porque no podemos comer lo que queremos, pero miramos hacia África y encontramos gente que ni siquiera decide qué va a comer. Se come lo que hay. Entonces, ¿ha sido Dios bueno o no ha sido bueno? ¿Ha sido o no ha sido bueno? Lo que pasa es que estamos muy concentrados en nosotros mismos, ensimismados en nosotros mismos, y no estamos viendo la bondad de Dios para con nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos unos privilegiados. Muchos en China, ¿saben cómo tienen que oír el evangelio? En sótano. En sótano. Y poco o mucho, por la gracia de Dios, todo lo que estamos aquí, algo hemos comido hoy. ¿Cuánta gente no ha comido nada? Entonces, cuando comemos, por eso damos gracias a Dios. No porque sea un tirano, sino por su misericordia, sino por su bondad. En Hechos capítulo 26, dale hacia atrás, por favor. Hechos capítulo 26 y versículo 18 dice, para que abras los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Este texto es mucho más claro todavía. Todo el que está muerto está bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿es Jesús el tirano o el libertador? ¿Qué es Jesús? ¿Es el tirano o es el libertador? Porque bien dice aquí, para que vuelva de la oscuridad a la luz. ¿Quién da la luz? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y más adelante agregó, yo soy la luz de este mundo. Entonces está claro que el propósito de Satanás con los incrédulos ahí estaba, que tú permanezcas sin Cristo, bajo la esclavitud y el yugo de Satanás. Ahora preguntémonos en tercer lugar, para saber y responder a esta pregunta, ¿qué hizo Jesús por ti? O desde otro punto de vista, ¿qué puede Jesús hacer por ti? ¿Qué puede Jesús hacer por ti? Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Pero la primera parte del texto es la parte más interesante, observen. Nos ha trasladado, ¿de dónde? Nos ha libertado de la potestad de la tiniebla, o sea, nos ha sacado de las garras de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿Jesús nos esclaviza o nos liberta? ¿Nos esclaviza o nos liberta? Tenemos que tener claro quién es el enemigo. Y el enemigo está definido aquí claramente. El enemigo es Satanás. Él esclaviza. Él liberta. Él no liberta. Él trae muerte. Él trae desgracia a tu vida. Y va a cegar tus ojos y tu entendimiento para que tú creas que con Él es que tú estás bien. Tanta ley ponen en la iglesia y eso que ustedes están bien, que aquí se pintan, se peinan, se arreglan, usan pantalones. Vayan a una iglesia pentecostal para que usted sepa lo que es bueno. Claribel con su cejita negra ahí la ven y le dicen, te pintaste las cejas, eso es diablo. Y ven a Georgina arregladita con su pelo, porque esa morenita, mi hermano, mejor muerta que sencilla. Y cuando lo ven así dice, ¿qué? Eso es del diablo, esa cadena, eso es oro, este mundo. Pregúntense si realmente Cristo es un tirano o es un libertador. Porque la respuesta a esa pregunta dirá cuál es tu condición. El texto dice, hablando acerca de Cristo, que nos ha libertado de la potestad de la tiniebla. La palabra potestad aquí es del poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas
sobre el cual estábamos subyugados. Sobre aquellos que no han creído a Cristo están subyugados y seguirán allí subyugados hasta que clamen en arrepentimiento para que Cristo sea quien lo liberte. En Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Cristo vino para libertarle, no para esclavizarle. Bueno, pero y entonces si es para libertarme, ¿por qué entonces hay tantas reglas? ¿Por qué yo tengo que hacer tantas cosas? Por algo muy sencillo, mi querido joven. Todo reino tiene sus reglas. Ahora, ¿qué tú quieres? ¿Estar en la posilga del pecado, viviendo en el pecado, caminando en el pecado, sirviéndole al diablo, sucio, hambriento, harapiento, sin ninguna paga beneficiosa? ¿O pasar a un castillo donde tú tienes todo lo que necesitas, estás limpio, come bien, está bien vestido y simplemente tienes que seguir la voluntad del rey que ahora te ha comprado por su sangre? ¿Qué quieren? Al final no se trata de si Cristo me manda o no, se trata de si yo quiero someterme o no. Porque eso es lo que habla de la transformación de nuestro entendimiento, lo que hay en nuestra cabeza. De seguro que si usted estuviera subyugado bajo un régimen dictatorial y Abinadel como presidente de este país va y le dice, mira, yo voy a comprar esos 10 clavos y me los voy a llevar a Santo Domingo. Ustedes se sentirían muy bien, maravillosamente bien, y cuando llegan a Santo Domingo, Abinadel lo limpia, le da casa, le da comida, le dice de todo, y le dice aquí, solo usted tiene que cumplir las reglas de la Constitución. Ay, también me va a poner reglas después que me trajiste. Ah, ¿por qué tú quieres? Quedarte como esclavo allá donde estaba. ¿Por qué vamos a llevarte de nuevo? ¿Vamos a dejarte en aquella esclavitud? Todo tendrá sus reglas en esta vida, y el rey tiene sus reglas. Pero la vida que te da es una vida muy distinta a la que estabas viviendo. Por lo tanto, Jesús vino para libertarte, no para esclavizarte. Preguntica. Aprovechando el ejemplo del compañero allá del taller que se gastó el sueldo de un mes en uno Jordan. Sí, pero me resulta interesante. Yo estoy 100% seguro de que al momento de ir a la boutique y pagar lo que cuestan esos tenis, el muchacho lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja, se midió su tenis, estaba feliz y de segurito que el día que lo estrenó también se lo piropearon, de modo tal que él encontró gozo y placer en eso que él hizo, que fue seguir el deseo de su corazón de tener unos tenis de lujo, cuando puede ser que inclusive esté pasando algún tipo de necesidad. Y obvió la necesidad y se fue por ese lujo innecesario. Hubo gozo ahí de parte de él, eso es innegable. Ahora, ¿qué él podría hacer o si depende de él? El trasladar ese gozo que él sintió cuando compró esos tenis a, por ejemplo, ahorrar ese dinero y aprovecharlo para algún tipo de necesidad que le sea de mejor beneficio. ¿Cómo él puede sentir ese mismo gozo siendo esclavo de su pecado, pero ahora libre de él? Lo primero es que tú puedes estar seguro que los amigos de él sintieron más gozo que él. Porque en ese contexto, regularmente, tú te pones unos tenis así para competir con los que están a tu alrededor. Todo el que usa ese tipo de tenis, óyeme, y lo he visto bastante. Fulano lo tiene y yo lo tengo. Y allí lo que vale no es si yo me sentí gozo, es si yo pagué más que tú para conseguirlo. Sí, vete a los minas para que tú veas. Yo que trabajé 4 años en el corazón de los minas, ve para que tú veas. Yo se lo compré a fulanito y a fulanito yo le di tanto, porque esos sí son originales. Y lo tuyo, porque costaron menos, esos son carabelitas. Gozo no. Eso denota esclavitud. Esclavitud a tus propios deseos. Porque cuando mis deseos son los que gobiernan mis decisiones, yo soy un esclavo de los deseos de mi carne. Eso es igual que la droga. No es gratis que te la dan la droga. Tú la tienes que pagar. Y aparentemente tú tienes un gozo momentáneo. Sí, pero ¿ese gozo te hizo sentir feliz? No, tú eres un esclavo de tus deseos. Sigue siendo un esclavo. Ese es un gozo temporal que se va, no perdura. Pero no perdura precisamente porque no es el fruto de lo lícito, es el fruto de lo malo, de lo negativo, de un vicio que te subyuga a ti para hacerlo. Y le pasa eso a los jugadores
a los compradores compulsivos de ese tipo de cosas, a los viciosos, a los alcohólicos. ¿Quién es más feliz que un alcohólico con un humo? Y cuando nosotros lo vemos, ¿qué decimos? Qué asco, qué pena. Porque cuánto disparate habla un borracho y cuánto hiede un borracho. Y podemos decir, pero él está feliz. No, él está subyugado a su esclavitud, de su vicio. Solo Cristo puede hacer eso. Porque es llevarte de la esclavitud, de las tinieblas a la luz. Y si no ve la luz, no va a poder sentir un gozo real. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que el que ama ha venido de Dios, porque Dios es amor. El verdadero gozo de nosotros ha de ser vivir bajo la sombra de Cristo. Porque ahí es donde nosotros empezamos a apreciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y la condición en la que nosotros estábamos. Y volvemos a la pregunta. Cuando apreciamos eso, podemos responder, ¿qué es lo que es Jesús? ¿Libertador o tirano? Pero en segundo lugar, ¿qué vemos aquí? Llevarte a la vida y no a la muerte. Como que debí ponerlo al revés, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Cuando estábamos, ¿dónde? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y sigue diciendo un conjunto de maravillas allí. Pero para llevarte también de la desgracia del pecado a la bienaventuranza y la dicha del perdón. Entonces, el que me perdona no puede ser tirano. El que me perdona no puede ser un verdugo. El que me perdona y me da gozo en él no puede ser malo para mi vida. ¿O no será que la campaña mediática de este mundo es convencernos de que Dios es malo y que con Dios nosotros no vamos a llegar a tener el gozo y los placeres que este mundo nos ofrece? Y encima nos susurra, y estos son mejores. Son mejores. ¿Quién ha visto aquí El Señor de los Anillos? ¿Se acuerdan de esos dos? Mi Señor, hazlo. No lo haga, no lo haga. Mi Señor. Representa muy bien la lucha que tenemos. Un bueno y un malo. Tíralo, tíralo, tíralo. No, mi Señor, no. Y así estamos muchas veces, debatiéndonos que Dios es malo, Cristo es malo, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero cuando estoy en Él. Pero ¿es eso cierto? ¿Es esa la verdad? ¿Cuál era tu posición antes de estar en Cristo? ¿Cuál es tu posición sin venir a Cristo? ¿Y cuál es la condición en la que te encuentras luego que has venido a Cristo? Y eso va a definir finalmente cuál es la respuesta que tú darás a esta pregunta, que es Jesús, ¿es mi tirano o es mi libertador? Hay unos cuantos pasajes muy interesantes aquí que quisiera que lo lean ustedes y está subrayado en rojo la parte que quiero que resalten. Así que vamos a comenzar con Melody. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y el demonio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:33. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el punto, no hay nada que agregarle. Ahí están. Los judíos se preguntaron eso y dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? De cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es el esclavo? Jesús. ¿Quién es el tirano? Jesús. ¿Quién es el libertador? Y sigue diciendo el texto en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Libertador o tirano? Estos textos nos deben dar una idea clara de qué es Jesús. Porque yo sé que nuestro corazón joven batalla contra estas verdades, porque no queremos lo que el Evangelio nos ofrece. Vemos más los mandamientos negativos que los positivos. Vemos más los mandamientos negativos que los positivos. Los únicos negativos que nos gustan son los del Antiguo Testamento, de las 10 tablas. No matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Esos son los no que nos gustan. Pero cuando en la iglesia te decimos, no hay en yugo desigual, ahí vienen con el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema. Cuando le decimos que deben andar como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, oye, pero el cristiano entonces no puede hacer nada, porque buscamos siempre lo negativo, los mandamientos negativos. ¿Por qué no buscáis lo positivo? Y decir, si Cristo me liberta, yo seré real y efectivamente libre. Libre del dominio del pecado. No es libre para hacer lo que te dé la gana, entiéndelo. No es libre para vivir como tú quieras. Nadie pagará un alto precio por tu vida para luego tirarte a que te pierdas en otro lugar. No. Si Cristo pagó un alto precio por ti, te dará una vida digna de lo que pagó por ti. Por lo tanto, no te va a libertar para que tú sigas siendo esclavo de tus deseos. No te va a libertar para que el deseo de la carne siga lo que siga dominando tu vida. Si Él te liberta, es para que seas verdaderamente libre. Libre de la esclavitud del pecado, libre del dominio de Satanás, que vimos en los textos anteriores, que es el que gobierna en los hijos desobedientes, los que no están en el Evangelio. El libre de la consecuencia, libertad de la consecuencia que el pecado va a tener en tu vida. De eso Cristo te ha libertado. No te ha libertado para vivir como tú quieras. No te ha libertado para que tú hagas lo que te dé la gana. Porque ¿qué libertad es esa? ¿Qué libertad es esa en la que yo puedo como quiera hacer lo que me da la gana aunque me haga daño? Y seguir viviendo en las condiciones de pecado en las que yo vivía, pero ahora en otro lugar. Lo que quiere hacer mucha gente. Yo soy bachatero, me convertí, vine a la iglesia, así que aquí en la iglesia ahora vamos a cantar las alabanzas en bachata. Porque eso es lo que yo soy, músico bachatero. Por eso es que desde que David se deja un bigote grande como los bachateros de antes, le damos con la misma guitarra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esa gente? Traen el mundo a la iglesia. No llevan a Cristo al mundo y lo presentan. Entonces, ¿qué es Jesús a la luz de todo esto para ustedes? ¿Seguirá siendo un tirano, un déspota, un rey malvado, un rey opresor, un rey de muerte, un rey terrible? ¿O seguirá siendo entonces, o se convertirá para ustedes en un libertador que da confianza, libertad, vida nueva y una perspectiva diferente para nosotros caminar en novedad de vida? ¿Qué es Cristo para ustedes? Porque esa pregunta definirá las bendiciones futuras o las maldiciones. El Señor Jesucristo lo enseña, la palabra, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio,
enseña muy bien cuáles son las consecuencias de las bendiciones, qué trae consigo el obedecer y qué trae consigo la desobediencia. El obedecer trae bendición. El desobedecer trae maldición. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, oigan cómo lo hacían cuando iban a entrar a la tierra de Canaán. Se sentaron un grupo sobre el monte Gerizim y eso era lo que iban a gritar las bendiciones. Separaron otro grupo en el monte, no me acuerdo el nombre, Aram, Parán, una cosa así. Y de allí iban a vocear las maldiciones. Y cuando el pueblo iba caminando, era como que un grupo de este lado, otro grupo de este lado, y nosotros caminando en el medio, y estos nos voceaban, bendito sea si hace esto, aquello, y caminar, y lo de este lado, maldito sea si esto, y desobedeciere la ley. Mire, es una cosa grande. Seguro que usted no va a mirar para donde le están diciendo bendito sea, usted va a mirar para donde le están diciendo maldito sea, para ver quién es que lo está maldiciendo, y allá abajo apedrearlo. Pero al final la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Esa es esperanza de vida? ¿Esperanza de salud? ¿Esperanza para poder traer libertad a tu vida? ¿O tú sigues viendo a Jesús como un tirano? Es posible que estés confundido. Y el tirano, que es Satanás, esté cegando tu entendimiento para que tú no veas lo que Cristo ofrece cuando dice que si Él te libertares, seréis realmente libre. Quiere el Señor libertar a algunos aquí, cambiar esa perspectiva en sus mentes de que Dios es malo, de que Dios es un tirano, de que Dios es un déspota, de que Dios no quiere lo bueno para mí, de que tiene demasiadas reglas. Y digamos, Señor, ya entendí que tus reglas son para mi bien, que tus mandamientos son para darme real y efectivamente libertad del pecado, del mundo, de Satanás, de mis propios deseos y aún de mi malvado corazón. Quiere el Señor hacerlo en medio de ustedes y afirmar la vida de aquellos que sí han sido real y efectivamente liberados por la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú traes estas palabras a nuestras mentes y nos lleva a ver quién es realmente el tirano en nuestras vidas y quién es que ofrece salvación, libertad y vida eterna. Plácete, Señor, en salvar a algunos aquí en esta noche, hablándole a sus corazones y mostrándole lo que tú puedes hacer para con ellos. Bendícele, pues, en el nombre de Jesús. Amén.